Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Para mí es un grato placer volverlos a saludar. El día de hoy vamos a empezar comentando cómo debes invertir. Primero, vamos a analizar quiénes tenemos la condición de emprendedores. O sea, los emprendedores a veces no medimos el riesgo. ¿Y qué cosa es un riesgo y una inversión? Primero comenzaremos a analizar qué quiero hacer. Quiero invertir, quiero ganar dinero, pero toda inversión, por más segura que parezca, siempre un margen tiene de riesgo. Y ese riesgo es el que uno tiene que minimizarlo para poder invertir. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero que invertimos. Entonces, lo que yo te ofrezco es hacer negocios, pero hacer negocios asesorándote en cómo hacerlos. Por ejemplo, vamos a hacer, si yo quisiera mañana más tarde organizar un car wash, es decir, un lugar donde van a ir los vehículos a que les hagan limpieza, y nosotros necesitamos de repente primero ubicar un buen local, hacer un pequeño estudio de mercado. ¿Y qué significa eso? Significa primero averiguar lo mínimo necesario del negocio, saber qué es lo que necesitamos para emprender ese negocio. Cuando más sabemos de eso, más nos vamos a especializar y vamos a disminuir el riesgo. Es decir, para que nosotros tengamos éxito en un negocio, la primera regla es que tenemos que conocer bien el negocio. Es decir, lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer. Y si no lo conocemos, tenemos que investigarlo. Y eso se llama el estudio de mercado. Analizar las diferentes condiciones que nos puede dar el mercado, es decir, la oferta y la demanda, averiguar cuántos negocios hay en la zona, comenzar a buscar, es una de las tareas fundamentales. Y esa tarea fundamental nace ¿de qué? De un método que se llama el método de observación. Cuando uno camina por diferentes lugares, lo primero que tiene que es observar. ¿Observar qué cosa observa uno? Observa los diferentes negocios que existen alrededor y cómo se mueven. Y de ahí uno saca las ideas del negocio. Por ejemplo, te hablaba de un car wash, es decir, un lugar donde llevan los carros a lavarse, limpiarse, y es un negocio exitoso, claro. ¿Cómo lo hago? Es fácil, sencillo, sí, busquemos un local. ¿Cuántos metros necesita ese local? ¿Cuántos metros cuadrados necesitamos para hacer ese negocio? Y después, ¿qué hacemos? Cuando ya encontramos un local adecuado, donde por lo menos tenemos que tener mínimo 150 metros cuadrados, ¿para qué? Para que puedan entrar los vehículos y de repente, ¿no? Dirás, el espacio que te puede dar más o menos para que te entren 3 a 4 vehículos. Ahora, si puedes un local más grande, es mucho mejor. Pero no solamente eso, empecemos con un local que te permita efectuar. Ahora, muchos dirán, ¿pero cuánto me cuesta un local? Ahora, tiene que ser un local en avenida, en calle. Entonces comenzamos a analizar un lugar donde la gente pueda ir de fácil acceso y que puede ser conocido por las diversas personas que puedan ir con su vehículo. Porque el car wash estaría dirigido ¿a qué? A las personas que tienen carro, para que lleven sus carros ¿a qué? A lavarse, para que le hagan la lavada. Y tiene que ser un lugar donde pase gente, para que pueda tener acceso la gente, ¿no? A este negocio y puedan ingresar. Ahora, no solamente ya ubicaste tu local, ya sabes dónde está, comienzas a analizar también, ¿no? ¿Cuántos de estos negocios hay dentro de la manzana, dentro de 1 kilómetro cuadrado, dentro de 5 kilómetros cuadrados? Y comienzas a analizar y ver, por ejemplo, tenemos 3, 4, porque son tus competencias. Entonces comienzas a analizar la competencia. ¿Para qué analizas la competencia? Para saber, más o menos en promedio, cuántos vehículos lava a diario, y comienzas a hacer parte de lo que se llama el estudio de mercado. Entonces, primera regla es el método de observación. El método de observación significa observar todo lo que tengas al contado, al costado, alrededor del negocio que quieres poner.
Y de ahí que vienes, ubicas un lugar adecuado para interponer tu negocio. Si es que esa es la idea de poner un negocio de carwash, o sea, un negocio donde tú vas a dedicarte. Después, ¿qué pasa? Comienzas a analizar la competencia para ver cuántos carros vienen, cuántos carros son, cuánto cobran, los costos, qué productos utilizan, dónde los compran. Comienzas a ver costos operativos. Es decir, comienzas a analizar todas las cuestiones de los costos, de cuánto cuesta cada producto, dónde los compra tu competencia, ¿no? Y dónde los podrías comprar tú y cuál es el precio que podrías tener. Y después que vienes a analizar, ¿no? Ya sabes, por un lado, dónde va a estar ubicado. Segundo, ya comienzas a analizar qué productos utilizan. Tercero, comienzas a analizar sus costos, ¿no? Y después, ¿qué comienzas a hacer? Comienzas a ver los controles, comienzas a ver el capital humano. ¿Cuántas personas necesitarías que hagan eso? ¿Qué costos van a tener? ¿Y cómo generarían eso? Pero lo más importante de todo esto, que es una idea de negocio, tienes que tener a alguien, un abogado que te asesore. ¿Y por qué un abogado? Porque el abogado te va a asesorar en qué tema. Si vas a necesitar, como persona natural, sacar tu RUC y hacer un RUC independiente, ¿no? Por negocio, es decir, tener el régimen general, o vas a tener que crear una empresa, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, o puede ser una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, dependiendo de la magnitud del negocio. Entonces, los pasos no solamente es crear el negocio, sino que tenés alguien que te asesore cada paso. Entonces, ahí entramos nosotros los abogados. Los abogados te damos la asesoría para que tu negocio crezca, para que tú tengas seguridad y disminuyes el riesgo. Ahí estamos nosotros. Nosotros los abogados somos los que te damos las pautas de cómo hacer el negocio. Tú eres el que arriesgas tu plata, tú eres el que arriesgas el negocio, tú eres el que ganas tu utilidad. Nosotros simplemente te decimos las reglas de juego para que ese negocio sea rentable, para que tú estés y crezcas junto con nosotros. Para eso nosotros te damos toda la asesoría del caso. Si tú necesitas, por ejemplo, ¿qué necesita un comerciante? ¿O qué necesita un pequeño emprendedor? Necesita alguien que le ayude. ¿En qué? Primero, ya detectó el local, que no le engañen, que no le mientan con un contrato de alquiler. Entonces, el contrato tiene que ser evaluado por el abogado, nos guste o no, evaluado por el abogado. ¿Por qué? Porque si tú haces un contrato donde le contratas a una persona que es posesionaria, mañana viene el propietario y te puede desalojar. Y tú creíste que le estaba haciendo un contrato a un propietario, sin embargo no es propietario, era posesionario. O de repente el bien no estaba registrado. El bien no estaba registrado, entonces te hicieron un contrato, la persona que estaba en posesión, pero de repente ese bien tenía otro derecho, ¿no? Y que era disputa de un tema familiar, de repente de una sucesión intestada, o de repente de un tema testamentario. Entonces, el tema ahí tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque la idea tuya es poner un negocio que te sea rentable. Entonces, imagínate, la primera opción, no solamente el abogado te va a asesorar en los contratos de alquiler, te va a ver ese tema, te va a analizar y te va a decir si es necesario que pongas una empresa, si esta empresa debe ser una sociedad anónima cerrada, una SAC, si vas a tener socios, porque no solo tú tendrías que de repente tener otra persona para hacer una sociedad, es decir, 2 personas para que hagan una sociedad. Y de repente me dices, no, yo no quiero tener socios, yo tengo capital suficiente, entonces una empresa individual de responsabilidad limitada. Y tenemos que buscarte. Y después que te hagamos la empresa, que te hagamos los contratos de alquileres, que te hagamos el seguimiento, ¿qué viene consigo? Las licencias municipales, los permisos municipales, porque ahí tienes que poner, ahí tienes que poner una licencia, no podemos ser muy informales. Y después tenemos que ir a quién, ya tienes la empresa, sacas tu inicio de actividades ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ahí sacas tu RUC, ahí haces tu inicio de actividades, y de ahí ¿qué viene? Viene la emisión de sus facturas. Oye, tienes que emitir boletas
electrónicas, facturas electrónicas. Tienes que tener un buen contador. Nosotros te ayudamos a que selecciones un buen contador. ¿Por qué? Porque hay clientes que les ha pasado que han confiado en los contadores y los contadores a veces no declaraban y les simulaban documentos falsos de declaración, ¿no? Y ellos estaban en la creencia que estaban declarando y que estaban pagando sus impuestos y en la larga no estaban haciendo nada, sino que el contador les simulaba. Entonces nosotros te ayudamos a hacer todo ese tema. Sobre el mundo empresarial, el mundo de los negocios no es una cosa distinta, es un tema de confianza. Nosotros, como abogados, te damos, nuestra firma, en este caso Alerta Legal, te da todas las facilidades. ¿Para qué? Para que tú, como emprendedor, como empresario, conozcas. ¿Y por qué no? Nosotros podemos invertir contigo. Si tu idea de negocio es buena, nosotros te la ayudamos y te la cuantificamos y te la damos para que tú, junto con nosotros, como socios estratégicos, sigamos adelante y hagamos bien crecer no solamente tu persona, sino también crecemos como país. Entonces la primera opción no solamente es un tema de la idea de negocio. La idea de negocio la tenemos todos. Quienes asumen el paso hacia adelante a la idea de negocio es el empresario. Y el empresario tiene una condición importantísima en nuestra sociedad. ¿Cuál es la condición importantísima que tiene el empresario en nuestra sociedad? Que es emprendedor, que asume riesgos, asume metas. De repente nosotros los abogados nos gusta indicarte, pero tenemos ciertos límites. No asumimos riesgos ni metas tan ambiciosas como lo hacen los empresarios. También somos empresarios de derecho, pero ustedes, los que son emprendedores, tienen ese fin de llevar adelante. Nosotros te vamos a decir cuáles son los límites de los riesgos que puedes asumir en cada negocio. Te hemos hecho un ejemplo de lo que es un negocio muy simple que hacer de repente hoy en BOA, los car wash, que son muy rentables. Como vamos a hablar otras cosas. Por ejemplo, te gusta el tema de transporte y quiero crear una línea de transporte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, tendrías que agarrar y comenzar, como es una línea nueva, tendrás que crear los puntos de transporte, o sea, los puntos de conexión de esa línea por donde va a pasar los futuros vehículos. Entonces tendrás que hacer un estudio del mercado. Y tendrás que hacer algo que ya no esté, por donde no pasen, y tienes que cuidar que sea por avenidas troncales o avenidas especiales donde puedan efectuar. Por ejemplo, se me ocurre, ¿desde dónde? Santa Rosa Quibes. Una línea de Santa Rosa Quibes ¿hasta dónde? Vamos a suponer que sea hasta el Callao. Imagínate, es una línea bastante grande que coge Santa Rosa Quibes, ¿no? Podría venir por toda una troncal. Entonces comienzan ustedes a verificar todo el camino, todo el troncal, cuál sería la ruta. Y después que ya tienen la ruta y hacen el estudio de mercado, comienzan a ver, ¿no?, la autorización. A nivel distrital, en el municipio de Santa Rosa Quibes y en el distrito, a nivel provincial, en la provincia constitucional del Callao. Y después que viene a ver qué vehículos son los que van a conducirse. ¿Cuántos? De repente dicen, bueno, yo tengo la línea. Es una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada. O de repente me dicen, ¿sabe qué, doctor? Mejor vamos a crear una asociación. Entonces, creemos la asociación de transportistas. Entonces, dependerá el tipo. Ese tipo de análisis, qué tipo de empresa les conviene, lo hacen bien los abogados. Nosotros le podemos decir, ¿por qué? Porque le podemos dar en función a ese giro, ¿cuál es la alternativa legal necesaria y prudente? Ustedes harán el estudio de mercado. El estudio de mercado no es nada complicado. Si alguien lo hizo, ustedes también lo pueden hacer. Eso es simple y sencillo. Si existe una línea y esta línea es nueva, entonces hagamos el estudio de mercado. Nosotros lo asesoramos en todo eso. No solamente le asesoramos en el tema del estudio de mercado, le asesoramos en el tema de cómo crear la empresa. ¿Qué tipo de empresa necesitan? Si es una asociación, si es una SAC, una sociedad anónima cerrada. Y después, ¿qué tipo de vehículos? De repente les conviene un apalancamiento financiero con un banco para importar vehículos. De repente unos buses grandes, o sea, dependiendo del capital disponible.
Oye, yo no tengo mucho capital. Podemos hacer una sociedad anónima abierta con acciones. ¿Para qué? Para que gente que quiera invertir compre sus acciones y pueda generarles capital para que ustedes puedan trabajar. Existen varias alternativas. ¿Qué es lo que se necesita en estos tipos de negocios? Se necesita, uno, el emprendimiento. La gente que quiera hacer. Porque todo depende de la voluntad de las personas, no hay otra cosa. El dinero se consigue con dos cosas: disciplina e inteligencia. Disciplina e inteligencia. La persona que es disciplinada y usa su inteligencia para generar dinero, lógicamente es lo que tienen los emprendedores y los empresarios. De esa manera, ¿qué hacen? Se hace dinero. Pero nosotros los abogados, ¿qué es lo que hacemos en esto? Nosotros los asesoramos a ustedes para que puedan emprender el negocio. Entonces nosotros somos el vínculo necesario para la asesoría. Porque si no, entran ustedes a lo que se llama parte de la informalidad. ¿Por qué Lima? ¿Por qué el Perú es informal? Lógicamente porque no utilizan a los abogados. Los abogados lo dejan de lado, entonces pretenden hacer todo directamente a nivel de emprendedores. ¿Y qué es lo que sucede? Se sucede que comienzan a hacer los diferentes caídas o los diferentes tramos en los cuales a veces fracasan. Y el fracaso lleva justamente a la pérdida de tiempo, dinero, y necesariamente a veces es necesario un abogado para que los asesore y evitar ese tipo de tropiezos. Por eso es necesario saber que la inversión en nuestro país se da de dos aspectos importantes. Uno, disciplina. Disciplina. Ser disciplinado significa tener un orden, organizar sus cosas. Y lo otro, inteligencia. Todos somos inteligentes, todos, pero todos sabemos en qué momento es oportuno invertir en ciertos negocios. El transporte es un buen negocio. Ahora, para los pequeños y micros empresarios, ¿cómo hago? ¿Qué régimen me corresponde? MIPE, REMIPE o régimen general. Bueno, hay que analizar. ¿Quién lo analiza? ¿Quién le da las pautas? ¿Quién le da la orientación necesaria para que eso salga? Nosotros los abogados. Los abogados somos los que damos esas pautas necesarias para que ustedes puedan invertir adecuadamente. Y esa inversión signifique ser exitosa. Por eso hemos dicho en este video, yo te enseño cómo invertir. Yo te ayudo a cómo invertir. Pero no solamente te ayudo de la primera fase, desde el momento que tú quieras constituir una empresa. La primera orientación que te da el abogado es: ¿te conviene constituir una empresa o te conviene lanzarte como persona natural? Y algunos dirán: sí, y a mí me conviene lanzarme como empresa, me conviene lanzarme como empresa. Entonces, si te conviene lanzarte como empresa, entonces tú tendrás que tener un capital inicial. Y otra cosa, sí, yo tengo un capital, pero no sé qué hacer con ese capital. Entonces lo que tienes que decir a ellos, si no sabes qué hacer con tu capital, nosotros te vamos a orientar en los diversos tipos de negocios, pequeños, medianos. Lo más simple de repente, muchas veces me decían algunos amigos, ¿cuál es lo más simple? Lo más simple de repente, si yo tengo un capital, y lo más simple de repente voy y compro un carro, y lo voy a alquilar. Mira lo complicado que suena. Comprar un carro, lo compro de segunda o lo compro nuevo. ¿Para qué? Para alquilarlo. ¿Cuánto estás invirtiendo en eso? ¿Y cuál es el riesgo que asumes? ¿Qué seguros tienes? ¿Qué tipo de contrato? ¿A quién se lo vas a dar? Es una inversión. ¿Tú sacando cuánto? ¿$10,000? ¿$15,000? Dependiendo de qué tipo de auto. ¿Y a quién se lo das? ¿A un chofer? ¿A una persona que te alquile, que te va a dar 60 soles o 70 soles diarios? ¿Y cuál es el riesgo que estás asumiendo? ¿Qué pasa si se choca? ¿Qué pasa si se mata? Si sufre un accidente y que trae consecuencias fatales con víctimas? ¿Qué pasa si esa persona lo asaltan, le roban y lo matan y después ya no sé? Todo ese contrato que tienes que hacer y toda la forma de cómo tienes que hacerlo, ¿quién te lo da? ¿Quién te lo hace? Nosotros los abogados. Nuestra firma Alerta Legal te va a ayudar paso por paso de cómo invertir. Ahora, otro negocio que también que se puede dar y se da muy constantemente y algunas veces
no dicen, voy a crear un restaurante. Ok, está muy bien, vamos a crear un restaurante. La comida es negocio. Ok, primero tienes que ver cuál es el rubro de los diferentes restaurantes que hay. Acuérdate que hay que hacer un estudio de mercado. ¿Y qué cosa es el estudio de mercado? Comenzar a analizar dónde quieres poner tu negocio. ¿Correcto? ¿Cuántos negocios similares iguales? O sea, analizar la cochina competencia, como dicen algunos. Hay que ver cuántos negocios son iguales. ¿Cuál es la diferencia por la cual si hay varios negocios similares, cuál es la diferencia? Ah, no, yo tengo buena sazón, buena... Ok. Entonces te vas a especializar en qué? ¿Qué rubro te vas a especializar? Porque los restaurantes tienen diferentes especialidades. Oye, ceviche, acá yo voy a hacer cevichería. Ah, no, yo quiero hacer comida criolla. Oye, no, yo quiero hacer dulcería. Oye, diferente. No, yo quiero simplemente un bar donde tenga café. Entonces, diferentes tipos. Y cada especialidad tiene diferente. ¿Quién te va a ayudar a hacer todo eso? No solamente con las licencias, no solamente con el tema tributario, no solamente con el tema societario, qué tipo de sociedad o qué tipo de empresa necesitas, sino siempre un abogado, en este caso, una empresa o un grupo de abogados, como somos nosotros, te vamos a ayudar. Y no solamente te vamos a ayudar porque a nosotros nos interesa tenerte como cliente, y nos interesa que ustedes, junto con nosotros, crezcamos juntos en la asesoría. Nosotros te vamos a dar la asesoría, porque no solamente es, mira el problema empresarial que tienes. Por un lado, vas a la SUNAT, tienes tu RUC, régimen general, si eres empresa, MIPE, REMIPE, esa característica de qué es lo que quieres, te la damos nosotros. Y no solamente eso, sino que también te damos el tema de asesoría en que no a nivel de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a nivel municipal, la licencia en funcionamiento. Hay que adecuar. Oye, está bonito ese local, todo. Oye, pero ahí no permiten pues este tipo de negocio. Las restricciones municipales, las ordenanzas municipales restringen ciertas cosas, ciertos negocios y ciertas áreas. O las municipalidades, de acuerdo al distrito y localidad, no generan una serie de trabas burocráticas que te hacen que ese restaurante no abra en el tiempo. Tienes el capital necesario para aguantar 2, 3 meses. ¿Quién te va a ayudar a decidir ese tema? ¿Quién te va a explicar que eso sucede? Nosotros, los abogados, que te vamos a asesorar, porque vamos a analizar, si tú quieres y te vas a decir, antes que inviertas un sol y adquieres un local, ¿qué distrito quieres? ¿Dónde va a ser tu negocio? ¿Cómo? Nosotros te vamos a asesorar y decir, oye, en ese distrito, mira, estos son los TUPAC, estos son las diferentes dificultades que puedes tener al asumir ese riesgo. Entonces, nosotros te vamos a orientar y te vamos a ayudar. ¿Para qué? Para que esto que se llama riesgo sea diminuto, sea pequeño, y de esa manera tú tengas respaldado tu capital y puedas hacer un gran negocio. Y no solamente ahí, vamos a ver, nosotros también de vez en cuando estamos organizando las ferias. Las ferias, ¿y para qué la feria? La feria es para que ustedes, los pequeños, medianos o micros empresarios, puedan participar de estos eventos. Entonces, las ferias en combinación con algunas municipalidades. Puede ser la feria navideña, la feria de comidas, o sea, la feria también de útiles escolares. Entonces podemos buscar. Pero primero, cuando tú tengas una idea de negocio y quieras hacerlo, tienes que tener como socio y aliado y como amigo a un abogado. Que más nosotros, Alerta Legal, te ofrece ese servicio para que tú puedas estar con nosotros y que puedas crecer con nosotros. Desde la idea de negocio, te hemos dicho diferentes tipos de negocios que puedas crear, puedas invertir. Incluso cualquiera dice, oye, no, yo voy a invertir en bolsa. Sí, pues bolsa es un riesgo, pero en bolsa hay un agente de bolsa que te cobra una comisión del 15% solamente para decirte dónde vas a invertir. Pero incluso cuando quieras ir a invertir, ¿no? Comienzas a analizar, tienes que hacer también un estudio, un análisis, ¿no? Que se llama estudio de mercado de todas las empresas que invierten en bolsa y cuáles son las más rentables, qué empresas son las más rentables que te pueden condicionar para que de esa manera puedas tú tener menos riesgo. De esa manera nosotros vamos a ayudarte no solamente con el tema de la inversión que vas a hacer, sino también en mejorar el
riesgo en invertir en bolsa es mucho más alto. Porque no, yo soy más, tengo capital y quiero invertir. ¿En qué quieres invertir? Si no quieres invertir, quieres disminuir mínimo riesgo, bueno, pues anda a una caja municipal y ahí te paga un alto interés. ¿Cuánto te paga de interés? 6-7% anual. 6-7% anual, ¿no? Entonces, si tienes una cantidad de dinero y no quieres hacer mayor riesgo, entonces vas a una caja, lo pones a un depósito a plazo fijo y ahí tienes ahí tu plata. Pero ese 6-7% tienes que medirlo frente a ¿qué? A la inflación. ¿Cuánto es el índice de precios al consumidor de un año? ¿Cuánto es la inflación? Y cómo incluso al crecimiento de la propia moneda, que es el dólar. Mejor de repente era más fácil invertir y comprar dólares y quedártelo, guardártelo en tu cama. Y ahí tienes que darle otro riesgo. Oye, ¿qué pasa si mañana entran a tu casa y te roban? Entonces tienes ahí una serie de dificultades. Mira, el riesgo está en todos lados. No solamente en tener el dinero, sino el riesgo de saber en qué invierto. Entonces yo creo que este video es justamente para los amigos emprendedores, para los que quieren formar empresas, para los que asumen un análisis de riesgo, es decir, para aquellos que quieren invertir y quieren salir con su propio negocio. Hacer negocio es fácil, es sencillo, pero nosotros te lo hacemos más sencillo y más seguro. Nosotros te damos lo que es el socio estratégico. Nosotros somos tus socios estratégicos en estos negocios. Nosotros te vamos a ayudar a invertir. Nosotros te damos toda la asesoría de negocio que quieras. Nosotros te ayudamos, te damos las pautas, no solamente a nivel tributario, a nivel municipal, sino también al análisis de riesgo y a nivel laboral. Porque el momento incluso cuando ya comiences a funcionar, te vamos a decir qué tipo de contratos necesitas, qué tipo de contratos laborales necesitas, cuántos son tus costos laborales. Es decir, vas a tener todo un análisis de todo. Por eso, amigo emprendedor, amigo empresario, si tienes una idea excelente de negocio y que quieres invertir, nosotros te damos la mano y te damos como socios a la inversión. Desde ya espero haber cumplido de cierta manera, ¿no?, la idea de negocio de cómo invertir. La inversión es buena. Incluso un amigo me decía, ¿sabes qué? Yo estoy invirtiendo en todo lo que es ropa. ¿Y cómo empecé? Me decía, yo empecé importando de Zona Franca, de Colón. Viajé a Colón. ¿Sí? ¿Y qué hacías en Colón? En Zona Franca, en Colón. Bueno, fui y miré todos los diversos fardos de ropa y me traje un container de ropa. Claro, te das un container de ropa. Y después cuando te vino al Perú ese container, llegó, entonces los documentos de embarque, el invoice, la factura comercial, ¿no? Y para qué es aduanas. Tú tienes que ver un agente de aduanas, agente aduanero, para que pueda desaduanar ese producto, porque no entre en abandono, para que la mercadería no salga rápida, porque el producto llega. Y ahí hay todo un tema. Todo lo que es, por ejemplo, importaciones, nosotros también te ayudamos a todo ese tema de cómo importar y cómo pueden hacer negocio. De las zonas francas, no solamente acá tenemos cerca dos zonas francas muy comerciales, la de Colón y la zona franca de Iquique, está acá en Chile, Tacna, Arica, Iquique, ahí está la zona franca de Iquique, se pueden comprar, pero tienes liberado de impuestos, mercadería. A la hora, lo que nosotros tenemos que hacer es el análisis de que ese producto que llega a Perú, no solamente sea sacarlo en el tiempo más preciso que lo hace la aduana, sino que también hay que ver costo-beneficio, hay que analizar, hay que hacer un estudio de mercado, todo se hace un estudio de mercado. Y acuérdense que también el producto que llega debe llegar oportunamente, es decir, en un momento que sea oportuno. Eso es el análisis que tienes que hacer para que puedas saber no solamente cómo importar, porque tú puedes viajar a Colón, comprar y traerlo, tu mercadería vía un container, ¿no? Pero imagínate, necesitarías viajar hasta Colón a comprar. O hay unos me dijeron, no, yo me voy a China y compro en China. Sí, pues puedes ir a China, nadie te dice que no.
La pregunta es, ¿debes ir a China para ir a comprar a China? No, que yo tengo ahí, voy a ver la mercadería. No, que el comercio exterior no funciona así. No debería funcionar así. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, un amigo se fue a China. Bueno, fue a China y yo pensé que se iba de paseo. Y quiso ir a comprar unas maquinarias para su molinera. Pero ¿qué sucedió? Ahí en China lo estafaron, pues. Porque los chinos también, como seres humanos, también hay gente mala. Lo estafó. Cuando yo le dije que cuando vas a importar tiene que haber una carta de crédito irrevocable. ¿Qué es una carta de crédito irrevocable? Es una carta comercial. No es una carta en blanco, sino que es una carta en la cual un banco, tu banco de origen, si tú eres del Banco de Crédito, Scotiabank, Continental, de acá en Perú, ¿no? Tú vas a tu sectorista y le dices, ¿sabes qué? Quiero importar. Entonces el sectorista dice, ok, compadre, no hay problema. Acá vamos a hacerte una apertura de una carta de crédito irrevocable. ¿Correcto? Entonces el banco de crédito, el banco continental o el banco que donde tú eres cliente y tienes tu sectorista, te va a agarrar, te va a conectar con el banco corresponsal que está. ¿De dónde quieres importar el producto? No, yo quiero importar productos de China. Ok, entonces Banco Continental, Crédito, Interbank, los bancos que tenemos acá, cualquiera donde tú eres cliente, lo que te va a hacer es conectarse con quién, con su corresponsal. ¿De dónde? Del lugar de origen, es decir, de China, por ejemplo, de China. Entonces tú le vas a decir, oye, yo le quiero comprar a Funyu, sí, a la importadora FunyuChang.com. Ok. Entonces tú le quieres decir, ¿qué le quiero comprar? Juguetes. Yo le quiero comprar juguetes. Ok. Entonces tú te conectas directamente con tu par, o sea, aquí le vas a comprar y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar, pero te voy a comprar con una carta de crédito irrevocable. Ok. Entonces, el banco, en este caso, si tú vas con el Banco Continental, su banco corresponsal del Banco Continental en China va a comunicarse con el proveedor, es decir, con quien va a entrar y le va a decir, ¿sabes qué, compadre? Sí, yo te voy a pedir, ¿qué te voy a pedir? El banco corresponsal le va a decir al banco, le dice, yo te voy a pedir tu factura comercial, ¿correcto? Tu invoice, ¿no? De tu mercadería para que puedas, y con qué agente de aduana, o sea, cuándo llega, ¿no? Tu invoice, que es el flete, va a valer SIC, valor FOB, va a tener un seguro ese flete, un valor FOB va a llegar al Callao, al puerto del Callao, al puerto de Hilo, a donde llega tu mercadería. Eso dependerá de cómo viene la mercadería. Entonces, el banco, el primer filtro que hace de la documentación son los documentos de embarque, son el banco corresponsal. El banco corresponsal que tiene el banco, en este caso le decimos como ejemplo, el Banco Continental, el banco corresponsal que está allá, va a agarrar y va a revisar los documentos de embarque. Pero el banco corresponsal, de repente el proveedor dice, yo no trabajo con este banco allá, yo trabajo con otro. Entonces, el banco del proveedor con el banco corresponsal tuyo van a comulgar, o sea, van a decir, oye, acá están los documentos de embarque, acá está, ok. Entonces, el Banco Continental del Perú, una vez recibido los documentos de embarque, ¿cuándo están recibidos los documentos de embarque? No solamente la factura y todos los documentos, es cuando la mercadería ya está puesta en el barco, ya está puesta en el muelle para que pueda ser levantada por el barco, para que pueda ser trasladada. Ahí tiene que decir con qué buque viene, cómo viene, si viene valor FOB. Si viene valor FOB es porque has condicionado el valor del precio de esa mercadería sin seguro, ¿correcto? Entonces ese flete que trae el barco de China a Perú, al puerto del Callao, vamos a suponer, entonces viene condicionado sin seguro de flete, es decir, valor FOB, pero puesto acá. Ahora, si tú quieres ponerle seguro al flete, es valor SIC, y ese seguro cubre la mercadería. ¿Y cuál es la diferencia? Es que cuando lo van a ingresar al buque, ¿no? Ponen
mercadería con seguro en una zona más segura, más adecuada. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna turbulencia y el buque necesita deshacerse de alguna carga, lo primero que botan son la mercadería que no tenga seguro, porque nadie va a reclamar, ¿correcto? Entonces, esa es una situación. Claro que eso muy difícil se da, muy difícil, pero ese es otro riesgo que también tienes que analizar. Porque si tú estás importando mercadería, sí, lo estás importando, viene por un container, correcto, pero eso viene de repente a bordo, en la parte de arriba, hay una turbulencia, hay una situación de necesidad, urgencia, el buque tiene que deshacerse de peso, entonces lo primero que botan son la mercadería que no tiene seguro. ¿Por qué? Porque la línea de transporte dice, oye, esta mercadería es sin seguro, y lo pone a un lado, y esta mercadería con seguro lo pone a otro lado. Esa es una forma de almacenar que tiene el propio buque. Cuando llega el buque al puerto de origen, hacen la descarga, o sea, la estiva y desestiva, y dejan ahí. Entonces también ahí hay un tema. La mercadería que tiene seguro tiene otra condición y la mercadería que no tiene seguro también tiene otra condición. Porque ahí termina el tema de eso. Por ahí hay otra cosa. Cuando el banco corresponsable pide los documentos de embarque, entonces lo entrega. ¿Y qué hace el banco corresponsable? Le comunica al banco de origen, en este caso hemos hablado del Banco Continental, le dice, ok, ya están todos los documentos de embarque. Recién ahí, el Banco Continental le envía por un correo y le dice, pague al proveedor. O sea, recién ahí, cuando ya entregó los documentos de embarque, cuando ya incluso, en algunos casos, ya el buque viene con la mercadería, recién se le está pagando al proveedor. Entonces, la seguridad de que tu mercadería ya salió. Entonces, bancarizar ese tema es muy bueno. Hoy algunos se ahorran todo eso, ¿no? Y dicen, bueno, no, yo lo mando como encomienda, Oye, un ratito. El valor con encomienda tiene ciertos límites y ciertos riesgos. Altamente riesgoso mandar por encomienda productos. ¿Por qué? Porque no puede llegar pues acá al Perú. Primero, esa encomienda no llega. Si así sea, salvo que sean muestras, tienes que sacar un DUA de muestras. Es decir, es otro trámite. Pero yo no te recomendaría eso. Si tú vas a importar, impórtalo utilizando todo el sistema legal y sistema bancario. Nosotros te vamos a asesorar, te vamos a ayudar para que esa importación sea exitosa, para que tu mercadería llegue, para que la carta de crédito irrevocable sea buena, porque también hay carta de crédito irrevocable o carta de crédito en cobranza. Es decir, tú pactas con tu proveedor, es decir, yo te voy a pagar con una letra a 60 días, es decir, cuando ya la mercadería está acá desabanada, la vendas y recién te pago. También hay, pero eso depende del negocio. ¿Entre quién? Entre tú y tu proveedor. Entonces es poco el mundo también del comercio exterior. Es un tema bastante importante. Nosotros te vamos a ayudar y te vamos a asesorar en todo este aspecto. Este aspecto va a servirte no solamente nosotros como abogados desde el punto de vista de cómo hacer tu inversión, sino que también paso a paso ayudarte y estar contigo de la mano como socios para que tu inversión sea segura, para que tú tengas una inversión eficiente y puedas tener un tema de seguridad en todo lo que vamos a hacer. Yo te pido como amigo que si tú tienes una idea de negocio, quieres hacer empresa, consúltanos. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar la mano y te vamos a servir. Desde ya mi agradecimiento a todos ustedes y esperamos. Llámanos, estamos en la web.